Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. La mitad del mundo habla de lo woke y la otra mitad se define, casi con orgullo, como anti-woke. Una palabra que nació como un llamado a mantenerse alerta frente al racismo, terminó convertida en un insulto, en una bandera política e incluso un sinónimo de una guerra cultural de carácter casi global. Woke viene del inglés afroamericano y significaba despierto, atento a la injusticia, a la violencia racial. Con el auge del Black Lives Matter, el término se masificó y pasó a representar conciencia frente a desigualdades de raza, de género, de orientación sexual también. Y después se amplió feminismo, derechos LGTB+, discusiones sobre lenguaje inclusivo, diversidad en empresa y también memoria histórica. Pero ese mismo crecimiento lo convirtió en blanco. Para sectores conservadores, woke pasó a significar corrección política extrema, censura, cultura de la cancelación y una obsesión identitaria que, han dicho, fragmenta la sociedad. Y así surgió el anti-woke, un movimiento organizado, no necesariamente organizado, sino más bien un clima que critica lo que ve como imposiciones morales de lo que llaman el progresismo cultural. Estados Unidos ha sido el epicentro. Donald Trump hizo de la lucha contra la corrección política una promesa de campaña y hoy día ser anti-woke es parte del ADN republicano. Gobernadores como Ron DeSantis llevaron esto a leyes que limitan programas de diversidad en universidades y regulan cómo se enseña la historia racial en las escuelas. Pero también existen señales de desgaste. Parte del electorado empieza a cansarse de la escalada cultural y de que todo se vuelva una suerte de plebiscito moral. Mientras tanto, el activismo woke sigue vigente. Justicia racial, derechos trans, campañas femeninas, presión a empresas y a universidades también. Ese empuje ha generado cambios concretos, pero también tensiones, cuanto se percibe que no deja espacio al disenso o al error. ¿Qué pasa en Chile? Como casi siempre importamos las palabras junto con el conflicto. El wokismo se instaló como etiqueta para describir agendas progresistas vinculadas a género, a diversidad sexual, a racismo, a lenguaje y también a memoria. Desde la derecha se usa para criticar a una izquierda que estaría más enfocada en batallas simbólicas que en seguridad o crecimiento, muchas veces citando a Trump o a Javier Milei como referentes anti-woke. ¿Qué viene ahora? Probablemente el término woke siga perdiendo claridad y transformándose en un comodín para cualquier disputa cultural, pero el conflicto que lo originó está lejos de resolverse. Al final, más que una etiqueta, woke o anti-woke, funcionan como excusa para hablar de debates más amplios. Desigualdad, identidad, libertad de expresión, rol que tiene que tener el Estado, las instituciones, la cultura en esos cambios. Son discusiones que van a seguir presentes con matices distintos, obviamente, en Estados Unidos, en Europa y también en Chile, mientras las sociedades buscan nuevas formas de entender y gestionar sus tensiones internas. Este será el tema para el cual nos va a acompañar hoy día en la conversación en Pauta Propia Daniel Gascón, escritor y editor español, columnista del diario El País, director de la revista Letras Libres, quien tiene una mirada que combina, hay que decir, el análisis, pero también el humor y una comprensión profunda de cómo el lenguaje, la cultura y la política se contaminan mutuamente y por lo mismo se ha convertido en una referencia para entender cómo conceptos del woke y el anti-woke se transforman en banderas políticas. Daniel Gascón, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Daniel, hoy día, ¿cómo se entiende el término woke, considerando lo mucho que ha cambiado desde su origen? Bueno, yo creo que lo has contado muy bien, ¿no? Que tiene pues ese origen con la idea un poco de gente que está concienciada, ¿no? Que está políticamente comprometida y luego creo que tiene otras, pues unos elementos más, ¿no? Pues por una parte sería dentro de esa conciencia, pues una vocación de hacer justicia moral, ¿no? De corregir las desigualdades, la marginación, y creo que eso es, bueno, pues que eso es algo que es una intención positiva, que es buena. También una mirada que es un movimiento muy romántico en cierta manera, subjetivo, ¿no? Lo que cuenta es lo que yo siento más que lo de la realidad, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, incluso parece que uno se puede determinar totalmente, ¿no? O sea que mi identidad la puedo ir cambiando, no hay límites a mi deseo, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que señala David Riff, que es que creo que es un elemento que es muy curioso y muy particular, ¿no? En cuestiones de, por ejemplo, la autodeterminación de género sería
uno de los ejemplos, ¿no? Incluso pues que haya, no es que estemos ya en el binarismo, sino que haya una cantidad pues cada vez mayor o que tú te puedas cambiar los pronombres, ¿no? Ujú. Em, También creo que hay ese componente que es muy de nuestra época, que interacciona en cierta manera con las redes sociales, que es esa idea de yo expongo mi yo a los demás, ¿no? Que fácilmente pues, y no es exclusivo de lo woke, pero que puede caer en cierto narcisismo o en cierto elemento kitsch, ¿no? Entendiendo como el kitsch es no que yo me emocione por una cosa, sino que me emociono al pensar en mí mismo que me emociono, ¿no? Es como el selfie, Ahora, ¿no? es súper curioso eso porque claro, como tú lo escribes, es una cuestión muy subjetiva que nace casi de la guata, muy, muy emocional, pero termina Sí, convertida en una especie de arma arrojadiza en la política y en la cultura. ¿Cómo se hace ese tránsito? pues porque yo creo que ha tenido ese elemento también de servir un poco como de lucha para el poder primero en los campus, sobre todo estadounidenses, ¿no? Ujú. Que esa causa justa a veces servía pues para defender unas reivindicaciones, pero también a lo mejor ocupar unos puestos, ¿no? Que con ese elemento de pues cómo podemos diversificar la élite, ¿no? Que yo creo que lo que originalmente era, ¿no? Pues Ujú, ujú. gente que decía, bueno, pues aquí en las revistas, en las películas, en la industria del cine, pues esto tiene que ser más diverso. No era, digamos, que hicieras más diversa la sociedad o que corrigieras las desigualdades estructurales, sino un poco en la parte pues más alta. Y esa yo creo que es parte de la crítica desde la izquierda, que dicen, claro, esto es una pelea entre las élites, que Claro. además el capitalismo, digamos, el sistema capitalista, no le afecta mucho. Hemos visto que durante los años que las grandes empresas tenían que ser woke, más o menos, o que fingir que les preocupaba mucho la inclusión y... y las ideas progresistas, pues lo hacían y los estudios de Hollywood hacían películas de esa manera, los bancos hacían proyectos, ¿no? Para mostrar eso. Y luego, cuando el poder, sobre todo en Estados Unidos, ha cambiado de bando y había que ser anti-woke, pues Se muy guardó todo en rápidamente el lo han cajón, hecho. Sí, rápido, lógico, muy exactamente. rápido, muy Sí, sí, rápido. sí. Sí, sí. Sí. Ahora, tiene una cuestión que parece una contradicción en los términos también, ¿ah? Porque esta lógica de eliminar la desigualdad termina cayendo también en una cancelación que es súper desigual, porque te cancelo y te dejo fuera. Por lo tanto, no te estoy integrando, simplemente te estoy cancelando y marginando. Sí, tenía un elemento, pues casi ayudaban esas turbas de las redes, pero Mm, un poco de puritanismo, ¿no? En que cuando tú has transgredido no hay redención posible, ¿no? Te quedas fuera y ya exacto, está. Y, exacto. y ha habido muchísimos casos, ¿no? Em, y yo creo que además eso ha sido malo, digamos, para las ideas más o menos progresistas en general, Ujú. porque, o sea, había gente pues, que tenía un castigo que muchas veces parecía excesivo y también al principio te acuerdas que siempre se decía, no, estos son casos aislados, no importa. Mm, mm. Pero bueno, cada vez eran más casos de los que parecía, ¿no? Y hacía, pues, digamos que los excesos han hecho que el movimiento sea más impopular y que genere como una respuesta, ¿no? Exacto. Ahora, uno podría identificar con nitidez, Daniel Gascón, conversamos con el editor Daniel Gascón, en qué medida el fenómeno Trump y la narrativa trumpiana contra esta corrección política del wokismo impulsaron finalmente la reacción anti-wok o el anti-wokismo de Frentón. Yo creo que sí que ha sido, bueno, que no es el elemento más importante en las elecciones, Mm, pero sí que ha facilitado que mucha gente se aleje cuando de un partido pues más o menos de centro izquierda, que de repente ves que está obsesionado por cosas que a veces parece que son un poco simbólicas, ¿no? Y que no preocupan a tanta gente y que luego son muy fáciles de caricaturizar también, ¿no? claro, Porque claro. pues hemos visto de repente un profesor que decía una palabra leyéndole un texto y eso le acababan echando, le acababan generando algo Mm, en contra o cuestiones a lo mejor en el deporte, pues las cuestiones de los trans, ¿no? Que eso ha sido muy claro. visible compitiendo con mujeres, ¿no? Y entonces yo creo que eso sí que facilita pues que haya una respuesta, ¿no? Porque también genera por una parte sensación de alejamiento, de preocupaciones cotidianas,
que De los afecta, problemas reales, de los digamos. problemas reales, Claro. exacto, y luego también indignación en los casos más pues exagerados, ¿no? ¿Y tú crees que el progresismo está pagando la cuenta de haber adherido, al menos en los términos generales, digamos, ¿verdad? A esa tendencia, porque justamente una de las cosas que se le acusa al progresismo es haberse alejado de los problemas reales y haber enganchado con esta cultura media pop. Sí, claro, ahí yo creo que a veces es difícil decir cómo era, cómo lo tenían que haber hecho, ¿no? Porque Ujú, también los partidos de izquierdas también estaban, su coalición natural muchas veces eran como pues los trabajadores y el mundo del trabajo ha cambiado, no es como en los 50 o en los 60, ¿no? ujú. Eso se ha transformado. Entonces, a lo mejor tenían que hacer esas políticas identitarias porque sus votantes eran identitarios, pero yo creo que sí que ha sido un peaje y claro, para ganar pues tienes que formar coaliciones de alguna manera, ¿no? Es curioso que en el año 2016 esto que estoy diciendo lo dijo Mark Lina en un libro que se llamaba El regreso liberal, lo criticaron mucho y ahora veo que hay mucha gente del Partido Demócrata que tras la segunda victoria de Trump lo están diciendo, dicen, no, incluso es como para proteger los derechos de las minorías tienes que llegar al poder, ¿no? Y para eso tienes que Ujú. hacer pues una coalición más amplia, hablar de cuestiones también materiales, buscar unir a a la mayor parte de las personas y no parecer que estás discutiendo por dentro de tu propio bando, ¿no? Exactamente, estamos conversando con el escritor y editor español, columnista del País, director de la revista Letras Libres, Daniel Gascón, un estudioso también del fenómeno woke, incluso desde la perspectiva del humor, Daniel. En tus libros has mostrado cómo el lenguaje se vuelve también un terreno de batalla. Entonces, quisiera preguntarte hasta qué punto el humor y la sátira pueden volverse peligrosos en este contexto. Bueno, el humor, claro, se puede emplear un poco en todas las direcciones, ¿no? Es decir, que hemos visto también que a veces la sátira, o sea, pensamos, la ironía te ayuda a descubrir como los matices, el Mm, lugar en el que está cada uno, relativizar las posiciones, pero también otras veces lo que sirve es para ridiculizar al contrario sepa. y, y también hay que tener un poco de cuidado con eso. A mí me gusta pensar o intentar que que la sátira también sea irónica y que se ría un poco del emisor, o sea, en este caso de yo mismo, ¿no? Luego me parece que, claro, como lo woke tenía ese componente de ortodoxia y de rigidez, pues las ortodoxias siempre son un blanco bueno para para el humor y además sirve un poco pues para encontrar las fallas y para también y para explicarlas en cierta manera, ¿no? Pero claro, Ujú. hemos visto pues esos trabajos que se hacían, que era pues el machismo de los perros o ratos y marxismo, cosas así. Y entonces a veces casi no había ni que. Imposible no reírse, claro. Claro, exacto. Y solo no tenías ni que Con hacer todo el chiste, solo respeto. tenías que copiarlo, sí. Ajá, con todo respeto, imposible no reírse, obviamente. Ahora, Eh, ¿cómo es- se vivió este debate en Europa también, en España, en Francia? Uno vio algunos signos y también sí, algunos signos del día bien temprana. Me acuerdo Macron contra el lenguaje inclusivo, por ejemplo, en sí. Francia, o distintas reacciones. ¿Cómo se vivió y cómo se está viviendo hoy día que lo anti-woke también se está instalando con fuerza, al menos en Estados Unidos y en otras partes? Sí, es muy curioso, ¿no? Porque es un fenómeno que empieza en los campus de habla inglesa y se ha extendido muy rápido a muchos países. Yo creo que en Europa, pues en el Reino Unido fue donde, por afinidad lingüística, eh, más rápidamente se vio. En Francia, a veces, como tienen esa reacción de si los estadounidenses hacen esto, nosotros vamos a Hacemos lo hacer lo contrario. contrario, como Claro, esa y época. en mi vida no te metas, además. Exacto, como esa Ujú. época en la que había la cosa contra el tabaco en Estados Unidos y en las películas francesas no paraban de fumar, ¿no? Es Y en verdad. España yo creo que sí que hemos tenido bastante, porque además ha coincidido con unos años de un gobierno que era una coalición de izquierdas. A veces, claro, que había otra cosa curiosa que es que o sea, la extrema izquierda tradicionalmente antiamericana es la que más ha defendido pues importar, digamos, estas cuestiones, ¿no? Claro. Intentando adaptarlo a un contexto que era distinto, porque pues el contexto racial en España muy diferente, porque Ujú, pues, ujú. durante mucho tiempo ha sido un país pues muy homogéneo culturalmente, y entonces no estaba clara cuál era la minoría a la que podían aplicar eso. Los Y sí gatos que se ha notado marxistas. exactamente.
y sí que se nota mucho en el movimiento feminista, ¿no? Hasta el Claro, punto de que ahí provocó sí. una fractura entre el feminismo más clásico y el feminismo más trans, ¿no? Ujú. Que además estaba representando en el gobierno y, por ejemplo, en las manifestaciones del 8M, el Día de la Mujer, en ocasiones ha habido como dos manifestaciones separadas según esos principios, ¿no? Y No, ahí y yo creo uno que ha podría sido... incluso proyectarlo también, Daniel, al conflicto en Gaza, ¿o no? Un poco ese Sí, sentimiento de estar con la minoría y de luchar contra la desigualdad. O sea, también se vio, yo creo que han sido sí, movimientos que se cruzan con los del wokismo original, total. los que han estado, por ejemplo, en la causa pro-Palestina. Sí, 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 yo creo que también es como esa sensibilidad también haya sido muy importante, sí. Y, Ujú. y luego ahora vemos, sí, como estamos viendo como hay esa cierta reacción anti-woke muy clara en Estados Unidos, pero también en España también se ve un poco, ¿no? Pues en gente Y así yo te más. diría además que electoralmente, políticamente también se ha visto reflejada en las últimas elecciones en distintas partes, aquí en Chile, por cierto, también, en Sí, España, con los resultados del movimiento equivalente a nuestro Frente Amplio, que era el que encabezaba sí, Pablo Iglesias allá, ¿cierto? Ese sí, sector político también ha perdido mucha adhesión y fueron los que más fuertemente levantaron esas banderas. sí, sí, porque los componentes, digamos, más ridículos o ineficaces, pues han generado ese desgaste, ¿no? Em, en España eso lo ha podido recoger en cierta manera el Partido Socialista. Ujú. Pero sí, sí que ha pasado, y por ejemplo, pues leyes que se hacían, como una ley de libertad sexual que acabó reduciendo las penas para los violadores cuando se buscaba que era lo contrario. Claro. Entonces, pues ejemplos de mala gestión, o a veces, claro, lo mismo de la ortodoxia, si tú dices mis principios son estos, pero luego tu conducta no se parece a eso, pues quedas más desacreditado, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, en el caso de Podemos, pues que ha habido algunos escándalos sexuales de gente que Ujú. estaba defendiendo el feminismo y que insistía en esas ideas que son admirables, pero su comportamiento no lo es, pues también desacredita el proyecto entero, ¿no? Claro, claro. Y ese es el tremendo riesgo, ¿verdad?, de que estos temas grandes, desigualdades, discriminaciones, que temas súper complejos queden asociados a etiquetas finalmente y se van y se terminan diluyendo. Ahora, esas son categorías que si uno, me imagino, revisa la historia, han existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora con las redes sociales y con la amplificación que el mundo digital le da a todas estas cuestiones, parece que estuvieran mucho más presentes, pero yo creo que la historia está llena. Sí, dices como de movimientos así tan entusiastas, digamos, de esas derivas. Yo creo que sí. Claro, esta era una izquierda, es muy preocupada por cuestiones sobre todo simbólicas, ¿no? Ujú. Eh, y no por el bienestar material. Y pues, por ejemplo, y vemos que, bueno, que las condiciones materiales no están resueltas, ¿no? Es Claro. importante también, yo creo que tampoco hay que despreciar las cuestiones que tienen que ver pues, con los derechos, la igualdad de sexos, también de elección sexual, pero a veces parecía que ni siquiera era una cuestión tanto de esos derechos que estaban protegidos, sino de elementos más decorativos, ¿no? Ujú. Y, y con ese componente en el que más que transformar la realidad, lo que tú buscabas era sentirte bien contigo mismo al hacerlo, ¿no? Al hacer que estoy, y ahora estoy, voy a intentar transformar, voy a sentirme a gusto haciendo como que transformo la realidad. Y los efectos no contaban tanto, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Te quiero dar las gracias a Daniel Gascón, escritor, editor español, columnista del País, director también de la revista Letras Libres, por haber conversado hoy día con nosotros en Pauta Propia. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo.